Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy nos toca un poco de historia. Empezamos a ver procesos que tienen que ver con cuestiones importantes de la historia humana, de la historia argentina y de la historia internacional. Recuerden que la historia es eso, esos hechos importantes que ustedes como sus hijos y sus nietos deben conocer. La historia cuenta lo bueno para repetirlo y lo malo para no hacerlo de nuevo. Bien, nosotros tenemos que empezar a ver repúblicas oligárquicas. Estamos a fines del siglo XIX, en el momento donde en Latinoamérica se empiezan a establecer los sistemas políticos más o menos estables, es decir, que no eran derrocados a los 5 minutos que asumía el gobierno, sino que podían permanecer el tiempo que correspondía en el poder. Estos sistemas que se establecieron, gobiernos que se establecieron, permitieron garantizar cierto orden, cierta estabilidad social, cierta seguridad, cierto nivel de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que acompañaban un crecimiento económico nacional. Estos gobiernos que se fueron estableciendo lograron realizarlo mediante grandes luchas civiles. Hubo que derrocar a muchos caudillos locales, regionales, que no aceptaban un gobierno unificado, un gobierno central. Y bueno, hubo muchas luchas. Lo hubo acá, lo hubo en nuestro país, en México, en Chile, en Colombia, en distintos países de Latinoamérica, hasta que se pudo, como decía al principio, centralizar un poder, que haya un gobierno nacional que sea reconocido por todo el país. Uno de los motivos que permitió eh, establecer, que permitió establecer los gobiernos latinoamericanos fue la expansión de ciertas instituciones nacionales, por ejemplo la policía o el ejército o inclusive el sistema educativo nacional. Son instituciones del gobierno que permitieron que se asienten las bases para poder generar gobiernos que estén establecidos y que se puedan quedar el tiempo que se debían quedar en el gobierno. La estabilidad en el poder era uno de los grandes problemas que tenían, porque el problema era la sucesión en el poder, quién era el que sigue o quién le toca ahora. Estos gobiernos solucionaron eso. Tenemos el caso en México de Porfirio Díaz, que estuvo entre 1876 y 1910 en el gobierno de México. Se sucedía a él mismo. Y eso en un gobierno que intenta ser civilizado y que se empieza a hablar de democracia, no debía suceder. Los gobiernos que no permitían estas situaciones bloqueaban toda situación democrática. Por ejemplo, que las mayorías puedan votar, si eran pobres, si eran analfabetos, si no tenían propiedades, si no eran leidos, como diría mi abuela, no podían participar en situaciones políticas. Eso generaba que la idea de democracia quedara muy atrás. Cuando se cumplen los primeros 100 años de democracia, para 1900, digamos de gobiernos, de república, para 1910 más o menos, los beneficiados de todos estos 100 años primeros de la Argentina fueron las grandes élites. Las élites, las clases dominantes, las clases altas fueron las más beneficiadas porque ocuparon un lugar muy importante de prestigio en la sociedad argentina. En el escenario político de la Argentina de fines del siglo XIX se termina de consolidar el Estado Nacional y se empieza a generar una expansión económica por los productos primarios. En los últimos años de la presidencia de Nicolás Avellaneda, entre 1874 y 1880, hubo una lucha de poder por ver quién sucedía, quién era su sucesor. La pelea estaba entre Julio Argentino Roca, que era un general del ejército, y Carlos Tejedor, que era en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese periodo preelectoral empiezan los apoyos, las negociaciones entre figuras muy importantes en la política argentina. En abril de 1880, el colegio electoral declara que la elección que se había dado fue ganada por
Roca Madero, que era la fórmula encabezada por Julio Argentino Roca, y en octubre de 1870 asume la presidencia, iniciando una nueva forma de gobernar, una nueva etapa institucional y política del país. Roca contaba con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, pero no de todos. Le faltaba la provincia de Buenos Aires y la provincia de Corrientes, que el apoyo de la Liga de Gobernadores, la mayoría que lo apoyaba, estaba encabezado por el gobernador de Córdoba, que era Juárez Selman. También lo apoyaba el Partido Autonomista Nacional, que se le llamaba el PAN, y el Ejército Nacional, y algunos hacendados importantes de Buenos Aires. Al igual que Avellaneda, que Sarmiento, Roca no era porteño, no era de Buenos Aires, ¿no? Pero así todo apoyó las ideas de los hacendados de Buenos Aires, los intereses de los porteños los supo llevar a cabo, como también obviamente le dio importancia a la voz del interior, a los hacendados del interior que tenían sus inquietudes y sus necesidades, sus intereses. A Roca se lo apodó como el zorro por su sagacidad, por lo vivo supuestamente, la facilidad que tenía para la política. Y tenemos que decir que en el gobierno de Roca se terminó de construir el Estado Nacional Argentino. Bueno, les mando un abrazo, les dejo una actividad, miren el video tranquilos, frenenlo, tomen apuntes y hagan la actividad, y con ustedes nos vemos el miércoles. Les mando un abrazo.